¿Hasta dónde llegará Ecuador en el Mundial 2026? Hay un panorama oscuro después del decepcionante debut de la Tri. Unos pueden pensar que ya estamos eliminados, otros que la fe sigue intacta, pero para responder esta pregunta decidí hacer algo muy curioso. Le pregunté a 6 de las inteligencias artificiales más importantes del planeta: ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Copilot de Microsoft, Meta de Mark Zuckerberg y DeepSeek de China. Les pedí que simularan el resto del Mundial de Ecuador, partido por partido, fase por fase, hasta el final. ¿Todavía puede clasificar a la Tri? Es más, ¿aún puede hacer historia? ¿O el sueño mundialista terminará antes de lo esperado? Las respuestas fueron sorprendentes, así que prepárense porque vamos a descubrir qué mundial le espera a Ecuador según la IA. Antes de que la selección debutara en el mundial, ya había realizado este experimento para probar las predicciones versus Costa de Marfil. Quise ver qué decían, pues, y las respuestas fueron variadas. ChatGPT y Grok apostaban por una victoria ecuatoriana. Gemini, Copilot y Meta AI pronosticaban un empate, mientras que DeepSeek fue la única inteligencia artificial que predijo una derrota de la selección. Y al final fue precisamente ese escenario el que terminó ocurriendo. Costa de Marfil derrotó a Ecuador por 1-0. Así que decidí volver a consultar a las inteligencias artificiales, pero esta vez partiendo de la realidad, con Ecuador obligado a reaccionar con solo 2 partidos por disputar y sin margen de fallo. La gran pregunta era simple: después de este mal comienzo, ¿todavía piensan que Ecuador puede clasificar? Vamos a descubrirlo. Vamos con el segundo partido, y aquí aparece el primer gran consenso de esta simulación. Las 6 inteligencias artificiales piensan que la Tri conseguirá la victoria. Comencemos con ChatGPT, quien pronostica un triunfo ecuatoriano 2-0, y no está sola. Gemini coincide exactamente con ese marcador, proyecta 2-0. Meta sigue el mismo camino, otro 2-0 para la selección. Y DeepSeek, la única inteligencia artificial que acertó la derrota frente a Costa de Marfil, también piensa que Ecuador se recuperará con una victoria de 2-0. O sea, hay que tomarla en cuenta que a DeepSeek, sin embargo, no todas las predicciones son idénticas. Grok imagina un partido un poco más complicado, apuesta por un triunfo ecuatoriano, 2-1, mientras que Copilot es la más optimista de todas. Según la IA de Microsoft, Ecuador vencerá a Curazao por 3-1. Así que pese al mal comienzo mundialista, hay algo en lo que todas las inteligencias artificiales están de acuerdo: Ecuador derrotará a Curazao y llegará con opciones reales de clasificación a la última jornada frente a Alemania. Después de 2 jornadas, la situación empieza a tomar forma. Pese a las diferencias en los marcadores, las IAs concluyen que Ecuador llegará a la última fecha con 3 puntos. Es decir, el mundial se define en un solo partido, la verdadera prueba: Alemania. Una selección histórica, 4 veces campeona del mundo, considerada por las 6 IAs el rival más fuerte del grupo E. Y hay un detalle importante: después de golear 7-1 Curazao en la primera jornada, varias inteligencias artificiales consideran que Alemania podría llegar a este partido con la clasificación prácticamente asegurada, algo que podría abrirle una pequeña puerta a Ecuador, y fue precisamente aquí donde las predicciones comenzaron a separarse por completo. Comenzamos con ChatGPT, que considera que Ecuador conseguirá un valioso empate 1-1, un resultado que le permitiría cerrar la fase de grupos con 4 puntos, y para ChatGPT eso es suficiente para clasificar como uno de los mejores terceros del mundial. Gemini tiene exactamente la misma visión, pronostica un empate 1-1, y al igual que ChatGPT considera que esos 4 puntos bastarán para mantener con vida a la selección. Pero no son las únicas. DeepSeek, la inteligencia artificial que acertó la derrota ecuatoriana de Costa de Marfil, también proyecta un empate frente a Alemania 1-1, ya van 3 y otro boleto a la siguiente ronda. Sin embargo, no todas las IAs piensan que Ecuador podrá sumar frente a los alemanes. Grok imagina un escenario mucho más complicado, pronostica una derrota por 3-1. Aún así considera que los 3 puntos obtenidos ante Curazao alcanzarán para que Ecuador avance como uno de los mejores terceros del torneo. Ojo, Meta también ve una derrota, su marcador es 2-1 para Alemania, pero al igual que Grok cree que Ecuador se meterá entre los mejores terceros del mundial. Y finalmente aparece Copilot, la IA de Microsoft, que proyecta
Otra derrota, esta vez por 2 goles a 0. Sin embargo, pronostica que Ecuador clasifica. El formato FIFA permite que clasifiquen mejores terceros y solo teniendo 3 puntos necesitas un mejor gol de diferencia que otros terceros para llegar a la siguiente instancia. Y 3 IAs piensan que Ecuador tendrá esa diferencia suficiente para estar en los 16avos de final. Y después de simular toda esta fase de grupos, las inteligencias artificiales llegaron a una conclusión que muy pocos esperaban después del mal debut ante Costa de Marfil. Las 6 piensan que Ecuador clasificará a la fase eliminatoria del Mundial. Por distintos motivos, ninguna da por terminado el sueño ecuatoriano en esta fase y eso cambia por completo el panorama porque ya no se pregunta si Ecuador clasificará, sino que ahora hasta dónde puede llegar, y aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante porque aunque todas clasifican a Ecuador, ninguna está completamente de acuerdo sobre lo que ocurrirá después. Algunas le enfrentan a potencias mundiales desde la primera ronda. Otras piensan que tendrá un camino mucho más favorable, así que ahora es momento de descubrir contra quién juega Ecuador según cada inteligencia artificial. Bienvenidos 16avos de final, aquí empieza la primera ronda de eliminación directa y comenzamos con ChatGPT. Su simulación cruza a Ecuador contra México, un rival siempre competitivo, acostumbrado a disputar este tipo de instancias. Pero la inteligencia artificial de OpenAI piensa que Ecuador dará el golpe. Resultado: victoria ecuatoriana por 2-1 y clasificación a octavos de final. DeepSeek, por otra parte, enfrenta a Ecuador contra Bélgica, una de las selecciones más talentosas de Europa y un rival que sobre el papel parte como favorito. Pero DeepSeek imagina una batalla mucho más pareja de lo esperado. Después de 90 minutos el marcador termina igualado 1-1. Y todo se decide desde los 12 pasos. Allí Ecuador consigue imponerse por 4-3 en la tanda de penales. La Tri elimina a Bélgica y avanza a la siguiente ronda. Gemini propone uno de los escenarios más sorprendentes de toda la simulación. Su camino cruza Ecuador nada menos que con Francia, una de las grandes potencias del fútbol mundial, vicecampeón en 2022, campeón en 2018 y claro que busca otro campeonato en este 2026. Y aún así, la inteligencia artificial de Google piensa que Ecuador logrará imponerse por 2-1, una de las victorias más impactantes de toda esta simulación. Grok, la IA de Elon Musk, cruza la Tri con Países Bajos. Ahora a ninguna se repite, todas las IAs le ponen un rival distinto al Ecuador y eso es lo que tiene que clasificar como mejor tercero. Bueno, Países Bajos, Holanda, una selección histórica, 3 veces finalista del Mundial y uno de los rivales más complicados que Ecuador podría encontrar en esta ronda. Sin embargo, Grok piensa que la Tri será capaz de dar esa sorpresa. Su pronóstico es una victoria ecuatoriana por 2-1. Un resultado que clasificaría a Ecuador a octavos de final. Van 4 IAs, pero no todo es de color de rosa. No todas las inteligencias artificiales comparten este optimismo. Copilot enfrenta a Ecuador contra Portugal, otra selección. La selección de Cristiano Ronaldo que busca de la mano del bicho ser campeón del mundo, como en 2022 le tocó a Messi, y justamente este deseo en esta simulación sigue más vivo que nunca. La inteligencia artificial de Microsoft pronostica una derrota ecuatoriana por 3-1 frente a los portugueses. Meta tampoco piensa que Ecuador puede superar esta ronda. Su simulación cruza Ecuador con Francia, otra IA, que la cruza con Mbappé y compañía, y proyecta aquí sí una derrota ajustada, eso sí, 1-0. A diferencia de Gemini, que nos dio por ganadores. Bueno, después de analizar todos los escenarios, muchachos, 4 inteligencias artificiales piensan que Ecuador avanzará a los octavos de final: ChatGPT, Gemini, Grok y DeepSeek. Mientras que 2 consideran que el sueño terminará en 16avos: Copilot y MetaAI. Chao. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse épica, porque llegamos a los octavos de final, la barrera que Ecuador nunca ha logrado superar en una Copa del Mundo. Porque sí, la mejor actuación de la tricolor fue en Alemania 2006, cuando alcanzó precisamente esta instancia antes de caer frente a los ingleses. Pero según alguna inteligencia artificial, esta generación podrá estar lista para escribir una nueva página en la historia. Comenzamos con ChatGPT. Después de eliminar a México en 16avos,
La simulación de OpenAI coloca Ecuador frente a Francia. Otra vez, rival que según dos IAs nos puede tocar en 16avos y que una nos dio por ganadores y otra no, pues ChatGPT imagina un partido muy disputado, pero finalmente la jerarquía francesa termina marcando la diferencia. Francia 2, Ecuador 0, y con ese marcador la aventura ecuatoriana llega a su fin. Para ChatGPT la tri completa un gran mundial, supera la fase de grupos, gana una ronda eliminatoria, alcanza nuevamente los octavos de final. Recorrido muy meritorio, aunque insuficiente para seguir avanzando. Una IA menos, quedan 3. Rock dice que después de superar a Países Bajos en 16avos, Ecuador también se enfrentará a Francia. Por Dios santo, tenemos un imán con los Blues. Y aunque imagina un partido mucho más cerrado, el desenlace termina siendo el mismo. Francia 2, Ecuador 1. La selección ecuatoriana compite, pero los franceses consiguen el boleto a los cuartos de final. Sin embargo, no todas las IAs piensan que la historia termina aquí. DeepSeek mantiene viva la ilusión después de eliminar a Bélgica. En una dramática tanda de penales, la IA china vuelve a poner a prueba la tri frente a otro rival de enorme exigencia, México. La selección anfitriona que según ChatGPT nos tocaba en primera ronda y la pasamos, el equipo que estará respaldado por todo su público, perdería contra la selección ecuatoriana 2-1, un resultado que coloca a Ecuador en los cuartos de final del mundial. Increíble. Y todavía queda una inteligencia artificial más, Gemini. Propone un camino igualmente histórico. Después de eliminar a Francia en 16avos, enfrenta a Ecuador con Bélgica, otro rival de primer nivel que nos tocó en otra IA en 16avos, y el resultado es Ecuador 1, Bélgica 0. Sí, muchachos, según Gemini, Ecuador también supera los octavos de final y por primera vez en toda esta simulación dos inteligencias artificiales coinciden en algo histórico. Ecuador entre los 8 mejores equipos del mundial, una instancia jamás alcanzada por la selección ecuatoriana. Y ahora la pregunta ya no es si Ecuador puede hacer historia, porque ya la hizo. La pregunta es cuánto más lejos piensan que Gemini y DeepSeek puede llegar a la tricolor, porque en cuartos de final aparecen dos nuevos desafíos de enorme magnitud. Obviamente, Uruguay para Gemini y Francia para DeepSeek. Finalmente llegamos a los cuartos, de instancia que ninguna generación ecuatoriana ha conseguido en toda su historia. Y a estas alturas de la simulación ya no quedan 6 IAs, ni 5, ni 3, solamente 2, Gemini y DeepSeek. Las únicas IAs que todavía mantienen vivo el sueño ecuatoriano. Comenzamos con Gemini, después de eliminar a Francia en 16avos, a Bélgica en octavos. La IA de Google coloca a Ecuador frente a Uruguay, una selección histórica, 2 veces campeona del mundo, acostumbrada a competir en este tipo de instancias, tanto así que para llegar a cuartos tuvo que bajarse algún gigante. Gemini imagina un partido muy parejo, un encuentro cerrado, intenso, definido por pequeños detalles, pero finalmente la jerarquía uruguaya termina marcando la diferencia. Uruguay 2, Ecuador 1, y con ese marcador concluye el camino de la tricolor según la IA de Google, un mundial histórico. Sin embargo, todavía queda una más que va un camino ligeramente distinto, DeepSeek. La IA china también coloca a Ecuador en los cuartos, una ruta diferente. Después de eliminar a Bélgica en 16avos, México en octavos, la simulación enfrenta a Ecuador con Francia otra vez. Y para DeepSeek es precisamente aquí donde termina la aventura ecuatoriana, muchachos. Francia 2, Ecuador 0. La selección francesa impone su experiencia, profundidad de plantilla y calidad individual para avanzar a las semifinales, y así, muchachos, concluye el recorrido más lejano pronosticado por cualquiera de las inteligencias artificiales en esta simulación. Porque mientras ChatGPT, Grok, Copilot, Meta detienen a Ecuador antes, Gemini y DeepSeek llevan a Ecuador hasta los cuartos de final del Mundial 2026. Una actuación histórica, la mejor participación de Ecuador en una Copa del Mundo, según estas simulaciones. Eso sí, una conclusión sí nos queda clara. Todas piensan que Ecuador reaccionará después del debut duro frente a Costa de Marfil y clasificará a 16avos. 4 piensan que llegará a octavos y 2 a cuartos.
Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Hasta dónde piensan que llegará realmente Ecuador en este mundial? Los leo en los comentarios, espero que les haya gustado mucho este video, no se olviden dejar su like, suscribirse para más contenido de fútbol ecuatoriano y nos vemos en la próxima.